A ver, si nos paramos a pensar un momento, desde la lente de una cámara hasta el cilindro del motor de un coche, estamos rodeados de objetos que están fabricados con una perfección que es casi increíble. Es una precisión que, bueno, damos por sentada, pero que en realidad es el resultado de una búsqueda constante, casi una obsesión por conseguir la superficie y la forma perfectas. Y claro, la pregunta del millón es esa. ¿Cómo se consigue ese nivel de exactitud, esa suavidad, ese ajuste que es simplemente perfecto? La respuesta, ya os lo adelanto, no está en los métodos de corte de toda la vida, sino en un conjunto de técnicas que son muchísimo más sutiles y, sobre todo, precisas. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el tema. La solución a todo esto está en lo que llamamos la familia de los procesos abrasivos. Es un mundo donde se trabaja a una escala microscópica para lograr resultados que, a simple vista, son impecables. Para que nos hagamos una idea, es como una especie de lijado, pero llevado a un nivel de control alucinante. O sea, en lugar de cortar trozos grandes de material, los procesos abrasivos lo que hacen es desgastarlo grano a grano. Esto permite trabajar con materiales que son tan duros que otras herramientas ni los rascarían y conseguir tolerancias que se miden en micras, en millonésimas de metro. Es una precisión que cuesta hasta imaginar. Claro, uno lee esto y se queda un poco extrañado, ¿no? Poco eficientes, lentos y caros. A primera vista parece una crítica demoledora. Si son así, ¿por qué narices se iban a usar? Es que parece una contradicción total. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Se recurre a ellos porque son sencillamente la única opción cuando la perfección no es algo deseable, sino que es un requisito indispensable. Son procesos de acabado, el ultimísimo paso para que una pieza quede, pues eso, impecable. Dentro de esta gran familia tenemos varias herramientas especializadas. Hoy vamos a centrarnos en las 4 principales. El rectificado, que digamos que es el más común, y luego 3 técnicas de lo que se llama superacabado: el lapeado, el pulido y el bruñido. Vamos a empezar por estas técnicas de superacabado. Son procesos que no están pensados tanto para dar forma a algo desde cero, sino para perfeccionar una forma que ya existe hasta llevarla a unos niveles de suavidad y de ajuste que son extraordinarios. El lapeado es básicamente el arte de conseguir superficies increíblemente planas. Aquí imaginarse 2 piezas que tienen que encajar a la perfección, sin el más mínimo hueco. Lo que hace el lapeado es frotar esas piezas contra una superficie de referencia con un abrasivo suelto, eliminando imperfecciones microscópicas hasta que el contacto es total. Vale, si el lapeado busca la planitud para que algo funcione bien, ¿qué pasa cuando lo que se busca es puramente estético? Pues ahí es donde entra en juego el pulido. Su misión es eliminar las últimas microrrayas que puedan quedar y conseguir ese acabado tipo espejo que todos asociamos con la alta calidad. Y lo curioso es que prácticamente no arranca material, es el toque final. Ya hemos visto la planitud y el brillo en superficies por fuera, pero ¿cómo se consigue la perfección dentro de un cilindro? Para eso existe el bruñido, que es el especialista en interiores. Como es un proceso que va a baja velocidad, genera muy poco calor, y eso permite un control dimensional increíble. Se garantiza una redondez y una rectitud casi perfectas, algo que es absolutamente esencial para piezas como los cilindros de un motor. O sea que, resumiendo, lapeado para la planitud, pulido para el brillo y bruñido para la geometría interna. 3 herramientas súper especializadas, cada una para un tipo de perfección muy concreto. Y ahora sí, pasemos al proceso abrasivo más común, el más versátil de todos, el rectificado. Si los otros eran como herramientas de cirujano, este es el caballo de batalla, el todoterreno del acabado de precisión. Y ojo, que no es una técnica nueva, ni mucho menos. La primera muela artificial es de 1843. Pero el gran salto se dio a finales del siglo XIX, con la invención de la rectificadora universal por Brown and Sharp. Ahí fue cuando el proceso despegó de verdad y se convirtió en un pilar de la fabricación moderna. Para trabajar en superficies planas hay principalmente 2 métodos, que la verdad es que recuerdan bastante a las técnicas de fresado. El primero, y el más habitual, es el rectificado tangencial. En este caso, lo que entra en contacto con la pieza es el borde, la periferia, de una muela que gira a toda velocidad. La máquina combina 3 movimientos a la vez: el giro de la muela y el desplazamiento de la pieza para cortar, un movimiento lateral para ir avanzando por la superficie y un movimiento vertical para profundizar el corte. La otra opción es el rectificado frontal. Como el nombre ya nos da una pista, se parece muchísimo al fresado frontal. La clave, como siempre, está en cómo la herramienta ataca el material. La gran diferencia aquí es que no se usa el borde de la muela, sino toda su cara. Se usan unas muelas con forma de vaso y toda la superficie frontal es la que está en contacto con la pieza. Esto lo hace súper eficiente para superficies planas que sean grandes. Pero claro,
¿Y si la pieza no es plana? Para las piezas redondas de revolución, como pueden ser ejes o casquillos, se usa el rectificado cilíndrico. Y este a su vez se divide en exterior e interior. Y aquí hay diferencias que son cruciales, ¿eh? En el rectificado por fuera, la pieza y la muela giran las dos en el mismo sentido. En el interior, en cambio, giran en sentidos opuestos. Además, rectificar un interior es bastante más complejo. La muela es más pequeña, más frágil, la visibilidad de lo que se está haciendo es peor y refrigerar la zona es más difícil. Son detalles técnicos que, bueno, lo cambian todo. Después de ver toda esta técnica, la pregunta es, vale, ¿y esto dónde lo vemos en el día a día? Pues la respuesta es sencilla, en todas partes. Es el secreto que se esconde en los componentes más críticos de un motor de avión, en un cilindro hidráulico de alta presión, en la lente de una cámara o en una oblea de silicio. Todas esas cosas dependen de estos procesos para funcionar como deben, para ser fiables o simplemente para tener ese aspecto impecable que esperamos de ellas. El punto clave es este. Estamos hablando de una precisión que es asombrosa. Procesos como el bruñido pueden garantizar tolerancias geométricas de menos de 10 micrómetros. Para que nos hagamos una idea, un pelo humano tiene un diámetro de entre 50 y 100 micrómetros, es decir, muchísimo más grueso. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Hemos pasado de una fabricación casi manual a una precisión que desafía nuestra propia percepción. Esta búsqueda de la perfección sigue adelante, y la pregunta es, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿Cuál será la siguiente barrera de la exactitud que vamos a derribar?